Bueno, vamos a hacer el problema 4 de la guía de la habitación. Si se fijan, lo que tienen es al planeta Tierra de masa M, radio R. El emperador King Kong II de Corea del Norte le emplazó un tubo en Corea del Norte y tenemos una masa acá arriba que se puede mover libremente a lo largo del tubo. Y en la guía le pusieron el eje X para arriba y el eje Y para el otro lado. ¿Ok? Esta es la situación. La masita tiene una masa M, donde la masa M minúscula es mucho menor que la masa grande. ¿Ok? Bueno. Entonces, si se fijan en el ítem A dice calcular el potencial y graficarlo. Así de una lo tiran. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Primero vamos a estudiar este problema paso a paso. En primer lugar vamos a repasar la ley de gravitación universal rápidamente. Tiene un cuerpo 2, un cuerpo 1. La clase pasada vieron cómo estudiar un problema de dos cuerpos interactuantes, ¿no? ¿Se acuerdan que bueno, al ser interactuantes el impulso lineal total del sistema se conserva y por lo tanto, por definición del centro de masa, el centro de masa del sistema, que va a ser un punto, digamos, por acá, es un sistema inercial, si se mueve a velocidad constante. Entonces lo que vieron es que un problema que tiene 6 grados de libertad, es decir, tienen que determinar un vector R1 y un vector R2 medidos desde el centro de masa. En realidad, sí se paran en el centro de masa, que es un sistema inercial. Entonces, lo que terminan estudiando es el vector, digamos, este de acá, ¿no? La diferencia entre R1 y R2. Entonces, terminan estudiando 3 grados de libertad en vez de 6. ¿Qué pasó con los otros 3? Los otros 3 son el centro de masa. Son los grados de libertad del centro de masa. Pero como convenientemente se pararon en el centro de masa, son trivialmente 0. Entonces, bueno, aprendieron a escribir la energía cinética de esa forma, el momento angular. Básicamente eso. Ahora, ¿qué pasa si la masa 2 es mucho más grande que la masa 1? En el centro de masa se empieza a correr, ¿no? Tiene que acercarse al cuerpo 2. ¿No? O sea, ¿cómo ven eso? Y bueno, por la definición del centro de masa. Respecto al centro de masa, el centro de masa es 0. Pero por definición esto se escribe de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si M2 es mucho más grande que M1? Esto es 0 y esto es 1, ¿no? M2 dividido M1 más M2. Esto tiende a 1. O sea que esto es básicamente R2. O sea que el centro de masa se corre donde está la masa 2. Entonces, esta va a ser la situación que vamos a estudiar nosotros y también en la clase que viene, en donde tenemos un cuerpo mucho más grande que otro. Digamos, ahora llamamos M2 como M, y van a tener una partícula, y el origen va a estar acá siempre, porque el centro de masa del sistema es prácticamente el centro de masa del planeta, en este caso. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer un problema en donde le agregamos una condición de vínculo, digamos un tubo. Entonces, dicho esto, ¿cómo es la fuerza de gravedad que siente la masa M debido al cuerpo M más grande? No hace falta que sea más grande, pero bueno, en este caso. Esto se escribía menos la constante de gravitación universal, M, el producto de las masas, dividido la distancia al cuadrado, ¿sí? La distancia entre digamos, los dos cuerpos, y en qué dirección. O sea, en esta dirección, ¿no? Que le llamamos R versor.
Noten que este es el R-versor de polares, ¿sí? ¿Y por qué decimos en polares y no en esféricas? Porque como se conserva el momento angular, ¿sí? Esta fuerza claramente central, como se conserva el momento angular, ustedes saben que el movimiento va a estar restringido a un plano, ¿no? Eso se debe a la naturaleza de la interacción, no es que hay una condición de vínculo que restringe a los planetas a moverse en un plano. Entonces, uno usa coordenadas polares. O sea, este R-versor es el versor que ya conocen de coordenadas polares. A veces conviene reescribir esta fuerza de otra forma. Fíjense que el vector R, ¿sí? El vector R, que es básicamente donde está ubicada la masa m chiquita respecto del centro del planeta. El vector R es, por definición, el módulo, lo escribimos así, R, por R versor. O sea que R versor es igual al vector R. Si pasamos dividiendo R, nos queda así. ¿Sí? Entonces podemos reescribir la fuerza de gravedad de la siguiente forma. Menos G, M sobre M, R al cubo, por R vector. Esto es exactamente lo mismo. Esta forma es conveniente para los problemas del 1 al 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente tienen que trabajar con un problema unidimensional, donde van a usar cartesianas, y es más práctico tal vez usar esta expresión porque aparece el vector R directamente, que lo pueden escribir en cartesianas. En cambio, de la otra forma, tienen que proyectar el R versor y les aparece un ángulo que es innecesario para ese caso, para ese tipo de problemas. Ok, bueno, entonces, volvamos a nuestro problema. Y versor. Bueno. Entonces, fíjense que tenemos condiciones de vínculo acá, antes de empezar por cualquier lado, ¿no? Fíjense que X vale R para todo tiempo. El eje Z apunta hacia abajo. Escribimos así, eje Z. Este símbolo significa que apunta hacia abajo, como una cruz, adentro de un círculo. Y Z vale 0 para todo tiempo. Estas son dos condiciones de vínculo que dan lugar a una fuerza de vínculo, por supuesto. De la fuerza de vínculo del tubo. Bueno, entonces para seguir con el espíritu de todo lo que venimos haciendo, analicemos qué cantidades se conservan, en primer lugar. ¿Sí? Nuestro sistema, por supuesto, es la masa que está dentro del caño. Entonces, el impulso total, bueno, el impulso de la masa M, ¿se conserva o no se conserva? ¿Por qué decir que se conserva? O sea, Y porque la fuerza gravitatoria es compensada con la fuerza de vínculo. Veamos eso. Veamos eso. O sea, fíjate que si eso pasa, la masa hace un movimiento rectilíneo uniforme, lo cual ya sería extraño. Pero veamos cómo son todas las fuerzas. O sea, ustedes saben que la derivada del impulso lineal respecto al tiempo es la sumatoria de fuerzas externas. Esta es la segunda ley, escrita de otra forma. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza de gravedad, más una fuerza de vínculo. Entonces, vamos a escribir esto. O sea, vamos a evaluar las condiciones de vínculo. Era x igual a r, z igual a 0. Entonces tenemos menos g, m. Entonces tenemos el módulo de r, o sea, la distancia de la masa m chiquita al centro del planeta, al cubo. Entonces, acá uno debería poner x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios, ¿no? O sea, la raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado al cubo, o sea, la suma de los cuadrados a la 3 medios. Pero tenemos x igual a r, z igual a 0.
O sea que nos queda r cuadrado más i al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto a la 3 medios. ¿Está bien? Vector r. R en x versor más i en y versor. O sea que la fuerza de gravedad en z es 0, ¿no? Por cómo está hecha la configuración. O sea que la fuerza de vínculo tiene que estar en z. Perdón, en x. O sea, más Fb en x versor. O sea, la fuerza de vínculo compensa la fuerza de gravedad en x. Si tenemos a la masa por acá, la fuerza de gravedad quiere traer a la masa para allá, pero el tubo le dice, no, te puedes mover, pero en x yo te lo cancelo. Entonces termina sobreviviendo solo la componente ni de la fuerza de gravedad. Sí, el tubo tiene altura despreciable, tiene masa despreciable también, es un tubo muy raro. Tiene dimensiones importantes. O sea, tiene dimensiones importantes a lo largo de esta dirección. Sí, acuérdense que nos pusieron los ejes así. Creo que lo hacen a propósito para que uno no se mande como un caballo a ver la figura y empezar a tirar ecuaciones de la nada. Para que haga una pausa antes de empezar el problema. No sé, supongo. Ok, bueno. Entonces la fuerza de vínculo tiene que compensar la fuerza de gravedad en x, porque tenemos el vínculo x igual a r para todo tiempo, o sea, x 2 puntos igual a 0. Entonces la fuerza de vínculo es gmm sobre r cuadrado más i cuadrado a la 3 medios por r. Y entonces llegamos a que la derivada del impulso de la masa m respecto al tiempo es la fuerza de gravedad en i. Claramente esto es distinto de 0, así que el impulso no se conserva. Perdón, ¿podrías subir un toque la hoja, please? Gracias. Entonces es un problema unidimensional, la masa se mueve solo en i. Entonces veamos qué pasa con el momento angular. Sí, o sea, bueno, esto es r por p, si quieren. Entonces si lo derivamos, nos queda básicamente r por p punto. P punto es la derivada del impulso total, o sea, esta es la sumatoria de fuerzas. Y recién calculamos la sumatoria de fuerzas y nos sobrevivió solo la componente de la gravedad en i. O sea, esto va a ser r en x versor más i en y versor, que es el vector posición, producto vectorial, menos g m r cuadrado más i cuadrado a la 3 medios en y versor. Entonces vamos a tener una componente que es distinta de 0. X por y da z y por y da 0. Esto nos da menos g mm por r. Esto es distinto de 0, no en z. O sea, el momento angular no se conserva. Se conserva nada, acá estamos en frito. O sea, si no se conserva hay una fuerza que está haciendo torque. ¿Cuál es esa fuerza que hace torque?
Omega, ¿quién es omega? No, R. Sí, pero si derivo R, me queda R punto por P. Y son paralelos. No, acuérdate que P es masa por velocidad. Entonces me queda velocidad por velocidad. La de vínculo, exactamente. La fuerza que hace torque es el vínculo. La gravedad en sí no hace torque. Ojo con eso, porque acá lo que pasó fue que la fuerza de vínculo canceló una parte de la fuerza de gravedad. Pero ustedes podrían haber hecho esta cuenta de la siguiente forma, que la derivada del impulso es R por la fuerza de gravedad más la fuerza de vínculo. Acá usan la expresión de la gravedad total, en general, ¿no? Y la fuerza de vínculo está en X. ¿Sí? Entonces, esto se va con esto y sobrevive la fuerza de vínculo. Que si se fijan, la expresión que tenemos para la fuerza de vínculo nos da lo mismo. ¿Está bien? Entonces, el momento angular no se conserva. Bueno, que se conserve algo, porque si no vuelvo a poner música. Entonces analicemos qué pasa con la energía. Lo saco si alguien quiere. Entonces, ¿qué hacemos para ver si se conserva la energía? Ver el trabajo de las fuerzas no conservativas. Ok. ¿Y cuáles son las fuerzas no conservativas? La fuerza de vínculo. Exactamente. Entonces, veamos el trabajo de la fuerza de vínculo. Vamos a hacer esta cuenta. Es una integral de un producto escalar, donde el diferencial es un vector. Cuando hagan análisis 2 o mate 3, no me acuerdo cómo se llaman, o mate 1, si cambiaron los temas, van a aprender a hacer estas integrales de línea. Bien. Acá las hacemos medio artesanalmente. ¿Qué pasó? Ahí está. La fuerza de vínculo está en X, ¿ok? Ahora, el vector posición es Rx versor más Y versor, ¿no? Por el vínculo. Entonces, el diferencial de R está en Y nada más, ¿no? Porque el diferencial R grande es una constante 0. Entonces nos queda Y versor de Y. Entonces, Perdón, ¿qué pasó con el X versor? el vector posición es este, ¿ok? R en X versor, R grande. Esto es constante. Es el radio del planeta. Entonces, si yo diferencio esto, ¿sí? El diferencial R grande es 0. Es como derivar. Entonces me queda solo esta parte, porque Y sí es arbitrario, puede cambiar. Entonces el diferencial R vector me queda dI en I versor. Por lo tanto, este trabajo es fuerza de vínculo en X versor, producto escalar I versor, diferencial I. Esto es 0. Claro, lo que está pasando es que la fuerza de vínculo no hace trabajo. Si no hace trabajo, no va a aportar a la energía. Después uno puede preguntarse, pero eso no es conservativa. Pero si no hace trabajo, ¿qué me importa si eso no es conservativa? No hace trabajo. Entonces, si uno quiere calcular el trabajo de todas las fuerzas, desde una configuración inicial y hasta una final, tiene que poner todas las fuerzas. Entonces tiene que poner la fuerza de gravedad más la fuerza de vínculo por diferencial R.
¿Está bien? Y acuérdense que la suma esta lo que hacía era que la fuerza de vínculo cancelaba la fuerza gravitatoria en X. Entonces esto nos quedaba menos GMM sobre R cuadrado más I cuadrado a la 3 medios por I en inversor producto vectorial diferencial R, que es inversor diferencial I. ¿Sí? Acá estamos bien. Acá simplemente sumé las dos fuerzas. Usé la ecuación que tenía más arriba. La fuerza de vínculo cancela la fuerza gravitatoria en X y me queda esto. Entre un inicial y un final. ¿Ok? Entonces vamos a calcular este trabajo. Es decir, vamos a calcularlo. Y si no depende del camino, ¿sí? Si esta cuenta depende solo de I final e inicial, sin importar cómo fui de I inicial a I final, entonces ya saben que la energía se conserva. Entonces repasemos eso. Vamos a hacer esta cuenta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay que hacer un cambio de variables. Fíjense que puedo meterla ahí adentro del diferencial, o sea, tengo que diferenciar y al cuadrado, pero tengo que compensar el 2 ese que me aparece. ¿Ok? El diferencial de R cuadrado grande es 0, así que esto lo puedo escribir como menos GMM sobre 2. Voy a poner esto arriba con el menos 3 medios, así ya me queda más lindo. No sé, no es más lindo, en realidad, no sé por qué lo puse. Perdón, ¿qué pasó con la derivada de revertor? Derivada de R versor. De revector, perdón, de la posición. Claro, el diferencial Para de abajo. este. Acordate que Sí, pero abajo. R vector era Rx más I en inversor. Entonces, el diferencial de R es esto. ¿Ok? Entonces hice el producto escalar. Inversor por inversor. Me da 1. Entonces, me queda esto. ¿Está bien? Ah, perfecto. Sí. Ahora estoy haciendo Gracias. esto, bueno, los límites cambiaron, son R cuadrado más I inicial al cuadrado, R cuadrado más I final al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Como era la regla, 1 dividido menos 3 medios más 1 por R cuadrado, no, perdón, por, llamémoslo imonio, entre R cuadrado más, perdón, me equivoqué, voy a seguir en otra hoja, me quedé aquí. Ahí va. Tenemos esta integral. Entonces, si definimos esto como imonio, nos queda 1 dividido menos 3 medios más 1 por imonio a la menos 3 medios más 1 entre R cuadrado más I final al cuadrado, R cuadrado más I inicial al cuadrado. ¿Ok? Perdón, ¿podrías bajar la hoja de arriba un toquecito? No termino de ver. Gracias. Listo, gracias. Listo. Bueno. Uno dividido. Una pregunta, perdón. Donde dice I moño, ¿está elevado a qué? A la menos 3 medios más 1.
Ah, ok. Yo Gracias. estoy haciendo esta integral, básicamente. ¿Ok? Entonces, 2 sobre 2, esto es menos 1/2, acá dividiendo. Esto nos queda GMM dividido R cuadrado más I final al cuadrado menos, perdón, raíz cuadrada menos GMM R cuadrado más I inicial al cuadrado. ¿Ok? Y monio es R cuadrado más I al cuadrado. Bueno, entonces, ¿esto depende del camino o no depende del camino? Hice la cuenta y me aparece inicial e I final. Esto no depende del camino. ¿Sí? Entonces, ustedes definieron potencial o energía potencial. Una pregunta. ¿Cómo te das cuenta que si depende del camino o no la fórmula? Porque lo que ves acá dice la posición inicial y la posición final. Y nada más. Ah, ok, ok. ¿Ok? Suponete que me aparece, no sé, la aceleración, ¿viste? La aceleración, obviamente en I. Entonces hay muchas formas de ir de una posición inicial a final, con distintas aceleraciones, eso dependería del camino. Claro, si aparece y final inicial y Claro, no te importa. ninguna aceleración de esos. O sea, vos podés pensar que la masa está oscilando entre un I inicial y un I final, o podés pensar que viene del infinito recontra rápido. Después vamos a analizar eso. Después vamos a ver eso. Podés pensar que viene del infinito súper rápido y pasa por los mismos I inicial y final. Entonces, son dos movimientos distintos. O sea, los caminos son distintos, por más que sea I. I de T en cada caso es diferente. Sin embargo, esta cuenta es la misma. Entre esos dos puntos, ¿no? Y esto lo pueden escribir como menos la variación de energía potencial, así por definición de potencial. Eso lo vieron, ¿no? En la teórica lo vieron seguramente. Mauro, en el chat están preguntando varios sobre cómo sería una fuerza que sí dependa del camino y qué diferencia habría con esto. Si por ahí está bueno que lo discutas para todos. Bueno, por ejemplo, la fuerza de rozamiento dinámica, la más simple. El rozamiento dinámico, imagínense, el problema más simple, ¿no? Tienen ahora la gravedad es constante, mg, tienen un cuerpo m y ponen, por ejemplo, el x versor para allá. Supónganse que le pego una patada para allá. Entonces la fuerza de rozamiento es menos mu dinámico mg, ¿no? Entonces, esto es una constante en x versor. Si yo integro una constante, me queda una constante por el delta x. Y eso no depende del camino. Pero ¿qué pasa? Si yo cambio el camino, por ejemplo, si yo hago esto, voy desde acá, desde A hasta B. ¿Sí? Este es un camino. Y ahora elijo otro camino, que mantiene los mismos extremos, A y B. Pero hago lo siguiente. Voy de A hasta C, que es más grande que B.
y después vuelvo para B. ¿Sí? ¿Se entiende la situación? Tengo rozamiento en todo, digamos, en todo el trayecto. Voy de A hasta B. Y en el segundo camino, la posición inicial va a ser A también, la final va a ser B también, pero primero me paso un poco, voy hasta C y después voy a B. Si yo calculo el trabajo, en ambos casos, ¿cuál es la diferencia entre el camino 1 y el camino 2? La diferencia es que cuando en el camino 2 vaya de C a B, la fuerza de rozamiento me cambia de signo. ¿Ok? Me va a cambiar de signo y eso va a hacer que el trabajo para ir de A a B de la fuerza de rozamiento dependa del camino. Y entonces la fuerza es no conservativa, que ya saben intuitivamente que el rozamiento tiene que ser no conservativo. ¿También se entendió? O si no hago esa cuenta. Pero eso sería el ejemplo más simple. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Acuérdense que estamos viendo el camino 1. Le ponemos así, C sub 1, camino 1. Desde A hasta B hay rozamiento. Entonces esto es simplemente menos mu dinámico mg diferencial x, ¿no? xa, xb. Entre xa y xb. Entonces, menos mu dinámico, mg, por xb menos xa. Ahora vamos a hacer esto. Camino 2. Sobre el camino 1, vamos a hacer el camino 2. El mismo xa, mismo xb, pero me voy hasta xc también. Tenemos rozamiento por todos lados. Voy a hacer esto, esta integral. Entonces, en este camino, le ponemos acá un índice arriba, C sub 2, y acá C sub 1, para distinguir los caminos. Vamos a obtener la fuerza de rozamiento por diferencial R ¿ok? Vamos primero hasta C. Acuérdense que X va para allá, ¿no? Entonces la fuerza de rozamiento es menos mu dinámico, mg, diferencial X. Es el integral hasta C. Más, ahora el trabajo para ir de C a B. Este es el trabajo para ir de A a B. De A a C, perdón. Más. Mauro, ¿podrías bajar un poquito la hoja? Gracias. Entonces, esta integral es para ir de A hasta C. Ahora hay que ir de C a B. Entonces, el límite inferior es X sub C y el superior XB. Sí, es como que estoy integrando una función en un intervalo que va de X a XC, pero parto la integral de esta forma.
No, por eso acá tengo el índice, perdón, el límite superior a XC y abajo el XC. Pero acá la física me dice, pará, si vos vas de XC a XB, te estás moviendo para las X negativas. Ahora el rozamiento dice, no, anda para las positivas. Entonces acá va más muy dinámico MG. De X. ¿Ok? Bueno, esta integral nos da menos muy dinámico MG, XC menos XA, más muy dinámico MG, XB, menos XC. Mauro, ¿te puedo hacer una consulta? En la segunda integral, cuando escribís el diferencial de x, ¿no llevan signos los diferenciales? Porque te estás moviendo las x negativas, ¿no? No. O sea, el vector posición es X en X versor. Y X va a ser lo que tenga que ser. Entonces yo cuando diferencio me queda X versor de X. O sea, ¿para dónde vas? Te lo dice los límites. Está bien, perfecto. O sea, se puede hacer de la forma que vos decís, pero no sé, no me gusta andar metiendo signos. Porque si le pones el menos acá y esto lo das vuelta, te da cualquier cosa. Perdón, si pones el menos acá y esto lo dejas igual. Te va a dar que se conserva la energía, de hecho. Si acá pones un menos y esto lo dejas igual. Entonces, como ven, los XC no se cancelan. Por acá me queda menos muy dinámico MG, XC, muy dinámico MG por menos XC. Entonces me aparece un menos 2 muy dinámico MG por XC. O sea que haberme pasado de XB para irme a XC porque se me antojó, hizo que el trabajo cambiara. Entonces comparen este trabajo con el trabajo que calculamos por el primer camino, que era esto. Esto que estoy recuadrando. Claramente son distintos. Entonces, el trabajo depende del camino. La fuerza de rozamiento dinámica no es conservativa, que ya intuían, digamos, por la noción que uno tiene ya de chiquito de que algo te saca energía, digamos. Bueno, entonces sigo adelante. ¿Qué estaba? Ah, sí. A ver, ¿dónde dejé? Ah, bien. Bueno, habíamos calculado la variación de energía. Vamos a calcular el trabajo. El trabajo nos dio esto de acá. Podrías poner un toque la integral de trabajo. Una pregunta. ¿Trabajo IF, eso quiere decir trabajo total? ¿O qué sería? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Este es el trabajo? ¿Este de acá? No, retomando el ejercicio, o sea, todo lo que calculaste fue igualado a W sub IF. ¿Eso quiere decir trabajo total? Es el trabajo de Ese, todas las fuerzas. de todas las fuerzas. Claro, Ok, acordate que o sea, tengo la fuerza de gravedad y la de vínculo, pero la de vínculo me mata una componente en X de la gravedad. Entonces me termina quedando el trabajo de la fuerza de gravedad en I. Y hice la integral y me dio esto. perfecto, gracias. Para
aquí me ha dicho algo de la otra integral. Sí, a ver. Claro, Chiara, hice eso, calculé el trabajo que hace la fuerza de rozamiento para ir de A a B, en los dos casos de A a B, pero por caminos distintos. En uno fui directamente de A a B y en el otro me pasé de B y después volví. Y el trabajo vimos que depende del camino, entonces. O sea, calculé los dos trabajos y me dio distinto. Lo de Imonio es un cambio de variables. Igual no nos detengamos en esto, que es, digamos, es hacer una integral, es hacer esta integral. Tal vez van a hacer otra forma y te gusta más. En el PDF está escrito más prolijo. Pero es hacer la integral, es un cambio de variables. O sea, Imonio no tiene nada que ver con la variable I. De hecho, tiene distintas unidades. Tendría que haberle puesto otra letra, tal vez. O sea, Imonio es R cuadrado más I cuadrado. Bueno, entonces, sigo. Entonces, este es el trabajo. No depende del camino, es una fuerza conservativa, entonces esto lo pueden escribir, vale, definieron el potencial de forma tal que esto sea menos la variación de energía potencial. O sea, esto es menos B en I final menos B en I inicial, ¿no? Esa es la variación de energía potencial. O sea que el potencial, como función de I, ¿cuánto vale? Y acá hay un menos. Entonces va a ser esto que está acá, pero con un menos. Este es el potencial que nos piden. ¿Está bien? Por otro lado, ustedes saben que el trabajo se puede calcular, además de especificando las fuerzas, usando la segunda ley de Newton, diciendo que las fuerzas son básicamente masa por aceleración. Cuando hacen esa cuenta, ¿qué les da? Le da la variación de energía cinética. Esto vale siempre. No importa qué fuerzas hayan. Conservativas, no conservativas, esto va a ser siempre así. O sea, esto es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y según nuestros vínculos, esto está todo venido. O sea, esto es un medio de la masa y punto le pongo. Final al cuadrado menos un medio de la masa y punto inicial al cuadrado. Entonces, esto es el trabajo, es el mismo trabajo que calculamos antes. Esto tiene que ser igual a esto que está acá. Perdón, una pregunta. Sí, ¿Cómo se llega a la conclusión de que el trabajo de las fuerzas es igual a la diferencia de T? vamos a hacerlo. Tenemos esto, ¿no? Este es el trabajo que quiero calcular. Lo que hice recién fue decir, a ver, ¿quién es sumatoria de fuerzas? Gravedad más fuerza de vínculo, hice ese integral y me dio eso. Ahora voy a hacer lo siguiente. Esto es masa por aceleración. Siempre. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces vamos a dar unas chanchadas. Vamos a decir que esto es de B a dt y de R es, perdón, B por dt.
Se me van los de t, hay un producto escalar, de b por b. Entonces lo que me queda es masa por la velocidad diferencial de la velocidad. Y si meto la velocidad dentro me queda 1/2 de la masa diferencial velocidad al cuadrado. Y esto es simplemente 1/2 de la masa velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa velocidad inicial al cuadrado. O sea, la variación de energía cinética. Ah, ok, ok. Esto vale siempre. Vale siempre. Y bueno, ahora evaluamos la velocidad en la condición de vínculo. Entonces me queda solo velocidad en I. Entonces llegamos a que el trabajo es menos G, M sobre M, M por M, R cuadrado más I cuadrado. Donde dice I final pongo un I, no un I arbitrario, porque puede ser cualquier cosa. Perdón, al revés, acá con el menos. Teníamos esto. Y ahora también lo que tenemos es que el trabajo es 1/2 de la masa y punto final al cuadrado menos 1/2 de la masa y punto inicial al cuadrado. Y final es I de inicial y F de final. O sea, voy de un I inicial hasta un I final. Entonces, igualando esto con esto, perdón, y punto final sería I punto a secas, ¿no? Lo que estoy diciendo es que el I final lo redefino como I, porque es cualquier punto. Entonces, si igualamos esto con esto, ¿qué nos pasa? Juntamos toda la C de un lado y lo inicial del otro, nos queda 1/2 de la masa velocidad al cuadrado menos G, M sobre M. Ok, llegamos a esta ecuación. Lo que hice fue simplemente igualar los dos trabajos. Ok. Fíjate que cuando calculas el trabajo de una fuerza conservativa te aparece menos la variación de un potencial. Como hay una variación de potencial, esa constante es irrelevante porque se cancela. De hecho, en ningún momento metí una constante y dije, no, es 0. La constante no aparece porque yo especifiqué los límites de integración. ¿Está bien? O sea, cualquier constante que vos le agregues al potencial, que está bien, en el trabajo no va a aportar, porque se va a cancelar. Si yo, digamos, acá le agrego una constante, acá también se la agrego, entonces se cancelan. ¿Está bien? Ahora vuelvo sobre eso. Entonces, esto es un número. Esto se llama energía. Constante. Entonces, tengo algo que no es constante, más algo que no es constante, igual a constante. Esta es la conservación de la energía. Entonces, esto que está acá es la energía potencial. Fíjense que si yo agarro el potencial y lo derivo y le pongo un menos, ¿qué me da? La fuerza. La fuerza. Me da la fuerza de gravedad, digamos, en I, ¿no? O sea, me da menos G, M sobre M, R cuadrado más I cuadrado,
a la 3 medios por I. Me da la fuerza. Esta relación hay que tenerla en cuenta, porque ahora cuando analicemos el potencial viendo su derivada podemos saber cómo es la fuerza en I y sacar conclusiones. Entonces, este es el potencial que nos piden. Fíjense que ustedes podrían haber hecho esto mucho más rápido. Dice, sí, Fm, I, porque es la componente en I, de la fuerza de gravedad. O sea, no es que si derivo esto me da toda la fuerza de gravedad. Entonces, fíjense que si no hubiese caño, ustedes saben que la fuerza de gravedad es menos Gm sobre m en r cuadrado, dividido r cuadrado. Y el potencial es simplemente menos Gm sobre m r. Entonces, ustedes podrían haber partido de acá y evaluar en el vínculo, ¿ok? Decir que r es raíz de r cuadrado más i cuadrado, que es lo que está acá, y plantear esta ecuación, previo a haber demostrado que la fuerza de vínculo de ella no hace ningún trabajo. Podrían haber hecho eso directamente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos el potencial. La UL, o lo UL, ¿qué? Ah, lo último. No, acá no hay ningún versor. Esto es sí, la coordenada ahí. Acordate que la fuerza de gravedad la puedes escribir con el módulo al cubo abajo y el vector posición arriba, por eso me aparece la I. Es conveniente de esa forma cuando trabajas en cartesianas, en los problemas del 1 al 4. Después para la clase que viene ya es más conveniente usar polares. Porque trabajan con la gravedad en serio, sin ningún caño loco ni nada raro. Entonces, ahora el problema dice graficar el potencial. ¿Para qué hay que graficar el potencial? ¿A qué tiene de útil graficar el potencial? Y lo útil es esta ecuación, la ecuación de energía. Para ver puntos de equilibrio, sí, pero para muchas más cosas sirve en realidad. Fíjense que si yo grafico el potencial y lo comparo con la energía, que es una constante, para cada valor de I, yo saco conclusiones sobre la energía cinética. En particular, fíjense que la energía cinética tiene que ser siempre positivo. Eso me restringe un montón de cosas. Si paso el potencial para el otro lado, me queda que un medio de la masa y punto al cuadrado es igual a E menos B de I. Entonces, supónganse que yo ahora vemos el gráfico. Hago gráfico. Supónganse que hago el gráfico y me paro en un I tal que esto es negativo. Y está todo mal. Yo sé que la masa no puede estar ahí, porque el punto me daría imaginario. Entonces, vamos a graficar el potencial. Y bueno, para eso es hacer un análisis de función. Básicamente lo que tienen que ver, bueno, son las cosas que vieron ya en el CBC. Por ejemplo, fíjense que esto es una función par, por empezar. B de I es igual a B de menos I. Fíjense que el potencial es siempre negativo. Eso alguien por ahí diría, pero eso es por cómo definiste el cero. Sí, es lo mismo, si no es subir todo el potencial para arriba o para abajo. Pero de esta forma es negativo. Esa constante pueden ver que sale de la siguiente forma. Si ustedes saben esto, que una fuerza conservativa se relaciona con un potencial de esta forma, ustedes pueden integrar, o sea, integran en I la fuerza, calculan la primitiva y le va a quedar esta función que calculé antes, o sea, el potencial que calculé antes más una constante. ¿Okay? Esa constante va a desaparecer de la ecuación de energía, porque si aparece en mi expresión de BI para B de I arbitrario, para I arbitrario, también va a aparecer para el I inicial, esa constante. Entonces va a desaparecer, es irrelevante. Si es irrelevante, la hacemos igual a 0 y listo.
Bueno, fíjense que esto tiene una asíntota en igual a 0, el límite de I tendiendo a más o menos infinito, el potencial es 0. Si calculan los extremos, entonces, si buscan esto, les va a dar que I es igual a 0. ¿Tiene sentido esto? Acuérdense que la derivada del potencial respecto de I con un menos es la fuerza. En I igual a 0, esta derivada es 0, o sea que la fuerza es 0. Y eso saben que es una posición de equilibrio. O sea que esto es una posición de equilibrio. Sí, tiene sentido, eso es una posición de equilibrio. De hecho, más allá del caño, yo estoy sentado y no estoy en una posición de equilibrio. Estoy muy estable, de hecho. ¿Está bien? ¿Es un mínimo o es un máximo? Bueno, para eso calculan la segunda derivada, el potencial. Y si hacen esa cuenta, les va a dar que es positivo. ¿Ok? Le va a dar positivo, entonces, si vuelven a esta relación, van a tener claro, bueno, derivada segunda del potencial es igual a menos la derivada de la fuerza respecto de I. ¿Sí? Si evaluamos esto en 0, esto da positivo. Acá tengo menos de derivada, o sea que la derivada de la fuerza respecto de I en I igual a 0 es negativo. O sea que es un punto de equilibrio estable. O sea que si yo a esta masa le pego una patadita, empiezo a oscilar. Y eso lo tienen que estudiar ustedes en el ítem B y C. ¿Entendido eso? Es un equilibrio estable. Entonces, con todo esto, graficamos el potencial. Que una cosa así, a ver si me sale. No, hagan de cuenta que es simétrico. Es simétrico. Este es el potencial mínimo. Recuerden que la energía cinética es E menos B de I. Entonces tenemos el gráfico del potencial. ¿Cómo analizamos los distintos movimientos? Y graficamos la energía, o sea, una recta constante, y vamos viendo para cada... Perdón, ¿el mínimo qué valor tiene? Disculpa. ¿Cómo? ¿El mínimo? No sé, hay que hacer la cuenta, pero es un mínimo. O sea, es un mínimo, es poner igual a 0. O sea, el potencial mínimo es... este, ¿no? Porque es n igual a 0. Entonces el potencial n igual a 0. Perdón, no se estaba viendo. Entonces fíjense que la energía no puede ser nunca menor que el potencial mínimo. Esto no puede pasar. Y porque la energía es el potencial más algo positivo, que es la energía cinética. Ese caso no va a ocurrir nunca. ¿Qué pasa si la energía es exactamente el potencial mínimo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me muevo a la derecha de I igual a 0? Estoy por acá. ¿Qué signo tiene esto? O sea, es E menos B.
sea, la energía, claro, es negativo, ¿no? Porque la energía es menor que el potencial. Para cualquier I, sí, para cualquier I. ¿Ok? Esto es negativo, o sea, I punto es imaginario. O sea, I punto cuadrado va a ser menor que 0. Y no. O sea, que la masa no se... O sea, digamos, acá no puede estar la masa. En esta zona. Lo mismo ocurre si me muevo para el otro lado. Si me muevo para el otro lado, entonces, de vuelta, va a valer esto. E menos B de I va a ser negativo, así que la velocidad va a ser imaginaria. No tiene sentido. O sea, la masa se puede quedar solo en I igual a 0. La posición de equilibrio. Exactamente, no se mueve. Está ahí clavada, posición de equilibrio. ¿Qué pasa si la energía es mayor que el potencial mínimo? O sea, potencial mínimo menor que energía, menor que 0, vamos a poner. Ahora es más lindo. Sí, la concavidad, muy bien eso. Es una regla. La concavidad te dice si el equilibrio es estable o inestable. Si es feliz, como este, es estable. Si fuese triste, si el potencial fuese así, sería inestable este punto. Eso es por la relación que hay entre el potencial y la fuerza. Entonces, ¿qué pasa acá? Busquemos primero en qué zona puede estar la partícula. Si puede estar en algunos I restringidos o puede estar para todo I definido. O si quieren, supongan que le damos que la masa estaba acá en este I y le damos una patada hacia I positivos, con esta energía, ¿no? Entonces recuerden siempre que 1/2 de la masa I punto al cuadrado es igual a E menos B de I. Le doy una patada a la partícula hacia la derecha, hacia I positivo. Entonces esta diferencia se empieza a hacer más pequeña, E menos B de I. O sea que la energía cinética está bajando a medida que se mueve hacia la derecha. La energía cinética baja y aumenta el potencial. O sea, la partícula se empieza a frenar. ¿Ok? Cuando llega a este punto que está acá, llamémoslo I2, la energía es exactamente igual al potencial, ¿no? Porque se intersecta el potencial, la curva del potencial con la energía. O sea que la velocidad acá es 0. Y punto en I igual a I2 es igual a 0. Exactamente, la intersección, bien. Entonces, ¿qué pasa después? Digamos, llegamos hasta I2 y la velocidad es 0. Para la derecha no se va a poder ir porque en esta zona, ¿sí? Más allá de I2, o sea, si I es mayor que I2, la energía es más chica que el potencial. O sea, E menos B de I es negativo. Entonces, la velocidad al cuadrado es negativa. No. Se no puede seguir hacia la derecha. Entonces quedan dos opciones. O se queda ahí clavado o vuelve. Vuelve. ¿Y por qué no se queda clavada? Podemos analizar el punto de equilibrio como está y ver qué sucede.
Ahora, digamos, esto no es un punto de equilibrio. Este I de acá no Sí, es. no sería. Podríamos analizarlo y ver si se queda clavado o no, pero con la misma idea del punto de equilibrio, digo. Sí, pero eso es básicamente analizar justamente la derivada del potencial, porque acuérdense que la derivada del potencial, con un menos, es la fuerza. En este caso es la fuerza que hace que esto se mueva, que es la fuerza de gravedad de Ni. Y en este punto, la pendiente de la curva, de la recta tangente del potencial en este punto, es positiva. No sé cuánto vale, no importa, eso es lo lindo de esto, que no hace falta hacer tantas cuentas. La derivada del potencial respecto de I en I2, esto evaluado en I2, esto es positivo. Entonces la fuerza evaluada en I2, con este menos se hace negativa. Entonces no solo es cero, sino que es negativa. O sea que vuelve. Y fíjense que en ningún momento calculé cuánto vale la fuerza. Yo dije, tengo una energía que está entre estos dos valores, es menor que cero y mayor que el potencial mínimo. Casi ni hice cuentas. Si vos me tirás dos condiciones iniciales, te calculo la energía, calculo el potencial mínimo. Si está en este rango, yo ya sé que la masa va a oscilar entre dos puntos. El otro punto, por supuesto, va a ser este de acá, I1, que en realidad es menos I2. El análisis es exactamente igual. ¿Sí? Para I menor que I1, ¿sí? La energía es más chica que el potencial, entonces la energía cinética es negativa y no tiene sentido. Entonces va a llegar hasta I1 con velocidad cero, pero en este caso la derivada del potencial es negativa. Entonces como la fuerza es menos la derivada del potencial, la fuerza es positiva. Entonces vuelve hacia la derecha. Es el mismo análisis. Y se lo dejo para que lo hagan. Es el mismo. ¿Y por qué puse que la energía sea menor que cero? Porque pasa algo distinto si es mayor a cero, es más arriba del gráfico en sí. Claro, ¿qué pasa si la energía, por ejemplo, es exactamente cero? Pasa algo raro, ¿no? Sería como que la partícula se va hacia el infinito. Es un caso límite justo ese. Pero, digamos, siguiendo el análisis, si la energía vale cero, entonces va a ser siempre más grande que el potencial. Siempre. Porque el potencial es negativo. Siempre, ¿no? O sea, el potencial, acuérdense que tiene, fíjense la curva, se acerca asintóticamente a cero, pero nunca llega a cero. Entonces, al parecer, no va a haber ninguna zona prohibida. Entonces uno no esperaría este tipo de movimiento ligado. Esto se llama el movimiento ligado. Entonces, veamos qué pasa si la energía es mayor o igual que cero. Ponemos acá. Entonces, esto es siempre positivo para todo I. Y acuérdense que la energía menos el potencial, o sea, perdón porque no subí la hoja, la energía menos el potencial va a ser siempre positivo, en este caso.
Y esto es la energía cinética. O sea que en principio todos los síes son permitidos. Obviamente eso va a depender de las condiciones iniciales. Si yo estoy en I igual a 0 y le pego una patada hacia la derecha, digamos, para allá, digamos, para la derecha, acá la energía cinética, perdón, acá, es máxima. Acuérdense que la energía cinética es la diferencia. Y a medida que se mueve hacia la derecha, esta diferencia cada vez es menor. O sea que la energía cinética empieza a bajar. Se empieza a frenar la partícula. Está bien, ¿no? El planeta dice, no, quédate acá. Pero ¿qué pasa? El potencial no lo va a poder frenar para siempre. A medida que la partícula se aleja, la energía cinética tiende a este valor, digamos, a esta diferencia. Digamos, el potencial se pega al eje Y, ¿ok? Entonces vamos a tener que para I suficientemente grandes, la energía cinética es constante. Entonces la masa se aleja indefinidamente a velocidad constante. Y no vuelve más. Ya está, se va para allá. En el infinito el potencial es prácticamente cero. Y bueno, listo. Más o menos la partícula recorre un MRU, hace un MRU. Entonces, el inciso pregunta ¿para qué velocidades, con qué velocidad máxima el movimiento es ligado? O sea, digamos, ¿qué delimita este comportamiento con el anterior que habíamos visto acá? Digamos, ¿qué tiene que pasar para que el movimiento sea ligado? La energía tiene que ser menor a 0. No, o igual, podrías decir, ¿no? En caso límite. Es el caso límite, pero sí, es la energía menor que 0. ¿Qué pasa? Cuando la energía es igual a 0 es el caso límite. ¿Qué pasa ahí? Acuérdense quién era la energía, ¿no? Vamos a poner V0 que le ponen ahí, la velocidad inicial. Y esto sale desde el origen. O sea, desde I igual a 0. Esta es la energía. Perdón, ¿podrías subir un toque la hoja, please? Esta es la expresión de la energía. Entonces, para que el movimiento sea ligado, la energía tiene que ser menor que 0. Sí, también mayor que el potencial mínimo, pero eso se cumple siempre, no hace falta aclararlo. Entonces pedimos que esto sea menor que 0. Y bueno, despejan B0, ¿no? Le termina quedando que la velocidad inicial tiene que ser menor que 2mg sobre r raíz cuadrada. Sí, es la velocidad de escape. Pero esto no es una formulita tabulada, digamos, digamos, hay que hacer este análisis, ¿no? Para ver cuándo el movimiento es ligado, cuándo no es ligado. Ok, sí es igual, ahora vemos si es igual. O sea, esta es la respuesta al inciso A. ¿Cuál es la velocidad máxima tal que esto es ligado? Y esta de acá, esta es la velocidad máxima, ¿no? Llegamos a que la velocidad cero tiene que ser menor que cierto valor. ¿Y qué pasa si la energía vale cero?
Esto que está con crayón es la energía, justo. Y veamos. Nosotros tenemos la ecuación de conservación. ¿Sí? Esta es la energía. La energía cinética inicial más el potencial. Usé como dato, ¿no? Por supuesto, acuérdense, I inicial es 0. O sea, no es lo mismo darle una patada a un cohete para que despegue que dársela a un ruso mágico que ya estaba orbitando y se quiere escapar de la Tierra. No es lo mismo. No, eso, no, Franco, de eso no hay chances porque para que haya una oscilación tiene que haber un movimiento ligado. Entonces, para eso la energía tiene que cortar el gráfico de potencial. Y en este caso eso no pasa, porque justo la energía vale 0 y el potencial nunca llega a ser 0. O sea, para ir gigantes el potencial siempre va a ser menor que 0. Entonces, no, casi. Entonces, ¿qué pasa para ir suficientemente grande? La energía es 0, ¿no? O sea, justo le pusimos el B0 tal que esto vale 0. Entonces, ¿el potencial a dónde tiende? A 0. Entonces, ¿la velocidad a dónde tiende? A 0. Porque la energía es 0, esto tiende a 0, la velocidad tiende a 0. Es un caso límite, ¿no? No es que vuelve, o sea, no es que frena y se vuelve. Tiende o sea, se empieza a alejar cada vez más lento, cada vez más lento. Nunca llega a ser 0 la velocidad en realidad. Como que cada vez se empieza a alejar a una velocidad cada vez menor, pero nunca llega a ser 0. Porque esta diferencia, E menos B, va a ser siempre positiva. Es el caso límite, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Estos análisis de potencial lo van a seguir haciendo en la clase que viene. Fíjense que esto no es un potencial efectivo, ¿eh? Fíjense que de hecho en este problema el momento angular ni siquiera se conserva. Este es un potencial de interacción evaluado en una condición de vínculo. Bueno, entonces no los molesto más y hacemos consultas. Sí. Bueno, Hacer una preguntita. No, es lo que decía al principio, ¿no? El enunciado te dice, graficame el potencial de una. Vos lo que tenés que hacer es pensar el problema de cero. Cuando llegues a la ecuación de conservación de la energía, después de haber analizado todas las conservaciones, por ejemplo, el momento angular, te vas a dar cuenta si lo que tenés es un potencial de interacción o un potencial efectivo. En este caso tenés un potencial de interacción evaluado en la condición de vínculo. Pero puedes tener otro problema más general de gravedad, en donde se va a conservar el momento angular. Entonces, cuando plantees energía, vas a tener el potencial de interacción, que es menos G mm sobre R. Pero como se conserva el momento angular, θ punto va a ir como 1 sobre R cuadrado. De antemano lo vas a saber. Entonces, la energía cinética asociada a la parte angular depende de R. Y eso se lo sumás al potencial de interacción y tenés un potencial efectivo. Depende de cómo te queda la ecuación de la energía. ¿Está bien? Bueno. ¿Está bien, Violeta? Sí, sí, gracias.